Esta semana fui testigo, ¿no?, de lo que fueron la inauguración de unos Juegos Olímpicos en la Mancomunidad Inglesa. Esta es una especie de, por así decir, mini olimpiadas que se hacen en Inglaterra y que abarca a más de 60 países que son participantes de la mancomunidad, ¿verdad?, de Inglaterra. Se reúnen allí para celebrar, obviamente, la unidad de la mancomunidad y también los deportes. En el acto inaugural, lo primero que salieron, ustedes saben, cuando se abren todos estos juegos, siempre hay asuntos artísticos, folclóricos, cosas así, digamos, aquí en nuestro país. Pero ahí generalmente se hacen las cosas que son más simbólicas. El mensaje se escoge a través de las artes, el mensaje que se quiere mandar a nivel social, por así decir, a la mancomunidad. Entonces, cuando se abre el espectáculo, aparece este toro de bronce dentro del espectáculo y mientras que en el estadio hay aproximadamente unas 200 o 300 almas que van a participar de lo que es el acto para este toro, y consistía prácticamente en arrodillarse y rendirle honores. O sea, el acto consistía en la gente arrodillándosele, levantándole especies de fuego y luego se le volvían a arrodillar. Muy interesante, porque cuando miré esta escena me acordó de algo que se lee en las Escrituras que sucedió hace más de 3.600 años. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, las Escrituras dicen de que en una ocasión, cuando ellos percibieron a Moisés que se había dilatado y que no bajaba del monte, dicen las Escrituras que ellos hicieron y formaron con el oro que llevaban una estatua de oro, y la forma que le dieron era la forma precisamente de un toro o de un becerro. En las Escrituras ustedes van a ver a través de los libros de Éxodo, Deuteronomio, luego en los Reyes, en los Profetas, que se denuncia en Israel constantemente una adoración que volvía y era repetida una y otra vez en la nación. Y era el culto a un dios que se llamaba Baal. La figura que representaba a Baal en toda la historia de las religiones antiguas siempre estaba simbolizado por la figura de un toro. Entonces luego en el Nuevo Testamento se nos da algunas pistas de que realmente este dios Baal, representado por un toro, se concluye que es nada más ni nada menos una representación del mismo Satanás, Belcebú, príncipe de los demonios. Cuando miré esto, realmente me asusté, porque el satanismo está queriendo volver a tomar auge de maneras o de formas de adoración que se practicaban en la antigüedad. El satanismo es hoy en día una religión que está surgiendo de manera ya no escondida como lo hacía antes, sino que lo está haciendo a plena luz del sol. Y lo está haciendo a través de cosas como estas, ¿no? De actos populares donde participan muchísimas personas y van y muchas veces están participando en cosas que ni siquiera saben. Y lo que está realmente sucediendo allí es que la gente, por multitudes, está empezando a practicar la adoración a Satanás. Y esto no es solamente un evento aislado que usted va a ver en la televisión. Esto cada día va a tomar más y más fuerza. De hecho, déjenme decirle, en los Estados Unidos ya hay iglesias satánicas que están peleando por su derecho constitucional para que en las escuelas secundarias
existan o se les permitan a adolescentes que practican el satanismo tener asociaciones dentro de las escuelas formales. Ya el satanismo ya no es algo que está bajo rocas, no, en catacumbas ni nada de eso. Ahora es algo visible y usted lo va a ver en cuestiones como esta, en este estadio, lo va a ver en la música. Antes, yo recuerdo cuando era una niña, siempre nos decían que no escucháramos música, porque cuando se ponía el mensaje o la cinta al revés, se escuchaban invocaciones satánicas. Y entonces yo recuerdo que mis amiguitos de la iglesia y todos siempre andábamos viendo cómo, ¿verdad? A ver si era cierto eso. Ahora ya no hay necesidad de eso. Ahora todas esas cosas están a plena luz del sol. Cantantes que atraen multitudes de jóvenes que sus mensajes son literalmente y abiertamente satánicos. Y entonces muchas veces nosotros sin querer, la iglesia de Jesucristo podría, si no nos cuidamos, de caer en participar de todas esas cosas que ahora existen en el mundo. Entonces mi mensaje es una pregunta para usted y para mí también. Y el tema de mi mensaje se titula ¿En qué estás participando? Voltea a su vecino y hágale esa pregunta: ¿en qué estás participando? Miren, hoy en día, en todos los contextos, usted como iglesia de Dios va a sentir la presión de participar en lo que todo el mundo hace. Y la primera pregunta que debemos hacernos es si estamos participando de lo que hace todo el mundo. Muchas veces nosotros creemos que porque una práctica es generalizada, es practicada por muchas personas, entonces es una práctica aprobada. De hecho, hay un dicho que dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Totalmente falso. La historia ha probado que la voz del pueblo muchas veces ha clamado y ha pedido más bien sistemas y reyes paganos para sus naciones. La voz del pueblo no puede ser la voz de Dios. De hecho, la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Generalmente cuando usted ve a demasiadas personas poniéndose de acuerdo en una sola cosa, generalmente es para lo malo. Pero muchas veces nosotros damos por sentado y decimos, bueno, ¿dónde hay que ir? ¿En qué hay que participar? Y decimos, bueno, donde va Vicente, ahí va la gente. El ser humano necesita participar en grupos. Somos seres sociales. Nos encanta vivir en comunidad, saber que somos parte de algo grande, de una masa de personas. Y sin embargo, las Escrituras hablan acerca del peligro que tiene el creyente cuando participa en las cosas que todo el mundo está haciendo. En Apocalipsis capítulo número 18, verso 3, habla de un sistema que se le llama el sistema babilónico. Es representado por una ciudad que se llama la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es un sistema mundano de pecado que está representado en Apocalipsis y cuyas profecías anuncian de que pronto va a caer, que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ese sistema babilónico que acapara a todo el mundo va a llegar a su fin. Y vamos a leer lo que dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 3, para que entendamos un poquito más de qué se trata esto. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí debemos de notar que cuando se refiere a este sistema babilónico, está refiriéndose a que todo el mundo ha participado de este sistema. No importa la cultura, no importa las edades, todo el mundo está involucrado en esto. Y mire lo que dice, y del vino del furor de su fornicación. Si hay algo que es de prioridad en la agenda de Satanás para la humanidad entera, es desviar al ser humano en un abismo
que empieza principalmente desde el pecado sexual. Por ahí empieza. Y por eso usted va a ver hoy en día grandes corporaciones, grandes industrias, los consorcios más grandes del mundo. Hay una sola cosa que están financiando y son los movimientos que tienen que ver con la sexualidad del ser humano. Movimientos LGBTQ, los movimientos pro aborto y cosas así. ¿Por qué? Porque esa es la ruta que lleva a la humanidad. Y la Biblia dice y enseña aquí, miren lo que dice. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, aquí nos da a entender de que no hay hombre que no participe en esto. Sea grande o sea pequeño, todos están involucrados. Y dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Claro, porque los deleites de la carne generan capital. Si usted quiere hacerse rico, dicen por ahí que lo que tiene que hacer es montar un bar, montar una cosa que haga que la gente vaya y gaste su dinero en deleites, ¿verdad? Porque el deleite del pecado enriquece, y dice la Biblia, muchas personas, los reyes de la tierra se han enriquecido por causa de esto. Ahora, en medio de este sistema estamos usted y yo, la iglesia de Jesucristo aquí. Estamos metidos en un momento histórico, en un mover que está empujando a la sociedad cada vez más y más hacia la adoración de Satanás y de todo lo oculto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le dice Jesucristo a su iglesia, a los que permanecemos aquí y estamos en medio de este sistema? Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo número 18, verso 4. Léalo conmigo. Dice así: y oí otra voz que decía desde el cielo: sal de ella, pueblo mío, pues si te haces partícipe de sus pecados, también te alcanzarán sus castigos. Y mire que este mensaje no es un mensaje para el mundano, para el que no conoce a Dios. Es un mensaje para el pueblo de Dios. ¿Y cuántos son aquí pueblo de Dios? Amén. Somos el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor que nosotros debemos hacer? Es salir de ese sistema, no involucrarnos, no participar. Cuando usted está poniendo música, aprendiéndosela, compartiendo, música que exalta la maldad, música que exalta la inmoralidad, usted se hace partícipe de ese sistema. Y el Señor dice, por el contrario, lo que tienes que hacer es salir de allí. ¿Por qué? Dice, porque si participas de sus pecados, también te van a alcanzar los castigos de esta gente. Quiero recordarle, amada iglesia, porque yo sé que usted lo sabe, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, amén. Y junto con nuestro Señor Jesucristo, denle un aplauso al Señor. Pero antes que se manifieste el reino milenial de Cristo en la tierra, aquí en este mundo van a pasar 7 años que dice la Biblia, serán derramadas las copas de la ira de Dios. Dice las Escrituras que desde que se fundó el mundo hasta ese momento, nunca ha habido ni habrá nada parecido a eso. Dios se está preparando para castigar a este sistema y a todos los que pertenecen a él. Y por eso el Señor nos dice y nos advierte, no participes, pueblo mío, de eso. Porque si tú participas de eso, te van a alcanzar los castigos. Te va a alcanzar el castigo que viene sobre ellos. Y por eso las Escrituras hablan que en el día del arrebatamiento, dice las Escrituras, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Sabía usted que los escatólogos que estudian estos temas han concluido de que la mitad de la iglesia que se autodenomina cristiana se quedará en el tiempo de la gran tribulación? ¿Y por qué es esto? Porque
simplemente hay mucho del pueblo de Dios que no se cuida en esto y está participando de todo este sistema de pecado, de fornicación, de los que la Biblia escribe. Pero dice el Señor, salga de allí, no participe, porque si usted sigue participando de todas esas cosas, lo van a alcanzar la ira de Dios. ¿Sabía que hay creyentes que participan en adoración a santos, participan en adoración a cosas que están opuestas completamente a la santidad de Dios? La Biblia dice que cuando uno adora a un ídolo, al quien realmente está adorando es un demonio, porque detrás de cada ídolo, dice las Escrituras, hay un demonio. Entonces, si culturalmente en un país existen fiestas dedicadas a santos, amados hermanos, el pueblo de Dios no puede participar de eso. Usted no puede prestarse a eso, porque el llamado es lo contrario, es a salir de eso. La segunda cosa de lo que no podemos participar, de acuerdo a las Escrituras, es de pecados ocultos. Hay cosas que ya están a la luz, pero hay cosas que se hacen en oculto y que la Biblia dice no participes de eso. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, verso 11, dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien dice, reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay cosas que como cristianos ni siquiera deberíamos de hablar porque dan vergüenza, porque es demasiado. Y sin embargo, no solamente hablamos de ellas, sino que también la estamos practicando. Y cuando usted vaya por la vida y usted tenga que hacer algo y sienta la necesidad de ocultarlo, sepa que eso no viene de Dios. Porque la Biblia dice que el que anda en la luz expone sus obras a la luz. No tiene por qué andar nada ocultando. Nada que se oculta, nada que se va a lo secreto, proviene de una buena intención. En ocasiones a unas cuantas jovencitas les he dado consejería y me han dicho: pastora, este muchacho me está proponiendo ser su novia, pero me dice de que no se lo digamos a nadie, calladito. Entonces yo siempre le digo: ¿pero por qué? No sé, solo me dice de que no se lo digamos a nadie. Mire, mi niña, aléjese de eso. Porque ¿por qué la tienen que ocultar a usted? ¿Por qué la van a tener escondida? Cuando alguien le pide a usted que participe en algo, pero que se queden callados, hermano, corra, porque lo más probable es que le estén pidiendo que participen de pecados ocultos. Corra. Y aquí dicen las Escrituras: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, dice. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Personas que le van a proponer estafar a su compañía. Personas que le van a proponer, ¿verdad?, burlarse de una muchacha. Entonces dice la Biblia: no participe de eso, más bien reprenda todas esas obras. Y por último aquí, ¿de qué otras cosas nos dice la Biblia que no podemos participar como creyentes? No podemos participar de los pecados de otros. Mire, a veces uno se levanta con la intención genuina de hacer bien las cosas. Y de repente viene alguien al que uno tiene mucho cariño, mucha estima, y ya le dice: mira, hagamos tal cosa. Y uno se envuelve en los pecados de otras personas. Personas que se levantan con la intención de ser fieles, pero en su trabajo tienen la presión porque todos los compañeros de trabajo le dicen: ¿por qué le sos fiel a tu mujer? ¿Qué es eso? Nadie hace eso. Y comienzan y sucumben ante la presión del pecado de otras personas. Personas que se dejan contagiar también de la amargura de otros. Otro tiene una lucha con alguien y entonces ya le participa a uno
la amargura, y uno ya la adopta como suya. Miren lo que dicen las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Ahora, antes de leerle este texto, déjeme darle un poquito de referencia acerca de quién es la persona a la que Pablo le escribe aquí. Timoteo era un joven que desde niño fue instruido en el Evangelio de Jesucristo, porque tuvo una abuela y una madre que le enseñaron el camino. Luego se une a la obra misionera y evangelística del apóstol Pablo. Y en una de las tantas termina siendo uno de los pastores de una iglesia fundada por el mismo apóstol Pablo. Este no era un nuevo creyente, tampoco era un muchachito. Y sin embargo Pablo le da una orientación a él. Y yo me pongo a pensar, si una persona como Timoteo necesitaba escuchar esto, ¿cuánto más necesitamos escucharla nosotros? Y miren lo que le dice Pablo a Timoteo: no impongas a nadie las manos con ligereza. Aquí le está hablando, cuando usted lea eso en las Escrituras, lo que le está diciendo es: no asignes ministerios pastorales así como así. Calma. Pero luego le dice: ni participes en pecados ajenos. ¿Cómo un hombre como Timoteo necesitaba escuchar que Dios le decía: no participes en pecados ajenos? ¿Sabe por qué esto es importante? Porque siempre vamos a tener en la vida, no importa quiénes seamos, no importa qué tan metidos estemos con el Señor, en nuestra vida siempre van a aparecer propuestas de pecado. Y muchas propuestas para pecar van a venir de gente que está cercana a usted, que usted tiene confianza, que usted quiere agradar. Porque todos queremos agradar a alguien. En mi vida, una prioridad para mí después de agradar a Dios es agradar a mi esposo, es agradar a mis hijos. Quisiera agradarles a todos ustedes aquí en la iglesia. Es algo que anhela mi corazón. Pero muchas veces en ese deseo de agradar a otras personas, si uno no se cuida, uno termina participando de pecados ajenos, haciendo cosas para agradar a otros. Y entonces el Señor le habla a Timoteo y le dice: no participes en pecado ajeno, consérvate, como dice, puro. ¿Sabe? La salvación es algo que tenemos que entender. La salvación es un acto de fe. En el momento en que usted deposita su fe en Jesucristo, la salvación es un acto de fe, de gracia, no requiere de obras. Su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Pero toda persona que acepta a Jesucristo tiene que empezar y tener en el corazón el deseo de purificarse, de ser puro. Y esto es un proceso que le va a llevar a usted toda su vida, desde el momento en que usted acepta a Cristo como Salvador hasta el día en que se muere. El deseo lo debe de acompañar, el deseo a usted de hacer las cosas bien, de conservarse puro. Si hay un creyente que no tiene intención de hacer las cosas y tener una vida de pureza, de santidad delante de Dios, entonces habría que ver si algún día verdaderamente le entregó su vida a Jesucristo. Porque la señal de que uno se ha convertido a Cristo es precisamente esa, que uno empieza a luchar por santificar su vida. Esa es la señal. Ahora, si no podemos participar en lo que todo el mundo hace, si no podemos participar en pecados ocultos, si no podemos participar en los pecados de otros, la pregunta entonces será: ¿en qué somos llamados a participar? ¿Cuál es el llamado que Dios nos dice? Y nos dice: quiero que participe en esto. Porque Dios no nos hizo para la acción. Dios no nos hizo para ser personas pasivas, sino para participar, tener acción.
Y le voy a hablar solamente de 3 cositas en las que somos llamados a participar como creyentes en Jesucristo. La primera de ellas, somos llamados a participar de los padecimientos de Cristo. Leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13. Mire lo que dice. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro aquí nos dice de que si somos llamados por Cristo, debemos de participar de los padecimientos de Cristo. Y si participamos de los padecimientos de Cristo, entonces dice las Escrituras que un día, cuando se termine la historia de la humanidad y se abra la historia de la eternidad, entonces aquellos que padecieron con Cristo en la historia humana participarán con Cristo en las glorias eternas. Y dice las Escrituras, ahí tienen que participar. Y entonces usted podría preguntar, ¿qué significa ser participante de los padecimientos de Cristo? Bueno, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta de algo. Jesucristo padeció rechazo por practicar y anunciar la verdad de Dios. Si hay algo que caracterizó la vida de Cristo, fue una vida de rechazo popular, de rechazo humano, que lo llevó hasta la cruz del Calvario, dispuesto a pagar el precio por hacer la voluntad de Dios. Hay personas que no quieren sufrir nada por la causa de Cristo. Hay personas que llegan a un trabajo y pueden pasar años y nunca dicen, soy cristiano. Porque no quieren padecer que alguien se burle de ellos. Porque no quieren padecer que le digan, ay, mira, no es que sos el cristiano. Porque no quieren padecer que lo rechacen por su fe. Cuando uno va a un trabajo, a una escuela, a una universidad como creyente, lo primero que uno debe de decir es la fe que uno profesa. Si uno no la dice, ¿sabe qué es lo que va a empujar ese sistema a que uno participe con ellos de lo que ellos están participando? Si usted no se identifica como cristiano. Yo experimenté en mis trabajos y en mis trabajos seculares y también en los estudios que hice a lo largo de mi vida, que una de las cosas que yo necesitaba hacer para que nadie me presionara a participar de cosas que yo no quería, era inmediatamente identificarme con el cristianismo. Si yo no hacía eso, lo siguiente que iba a pasar a mí en esos círculos sociales era que iba a sentir la presión para que participara de tomadera, de cosas, de cultos a religiones, por así decir, clásicas de Nicaragua. Y un cristiano no debe participar en nada de eso. Un cristiano debe participar de los padecimientos de Cristo. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que aceptar el rechazo de otro como un estilo de vida que abrazamos con gozo. Que abrazamos con gozo. Que podemos decir, no importa que me rechacen, para mí es un orgullo identificarme con Cristo. Entonces, el apóstol Pedro dice, gozaos, alégrense cuando ustedes son rechazados por Cristo. Porque si ustedes también son rechazados, dice, cuando se revele su gloria, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a gozar con gran alegría. La segunda cosa, lo que somos llamados a participar es de la santidad de Dios. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, verso 10. La verdad dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios nos disciplina. ¿Cuántos alguna vez han sentido que Dios los disciplinó? Amén. Muchas veces. Pero Dios dice, cuando nos disciplina, no, lo hace para nuestro beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que Dios busca al disciplinar a sus hijos? Dice, y para que participemos, dice las Escrituras, de su santidad. Esto quiere decir de que nosotros somos invitados
a ser santos como Cristo fue santo. Ese debe de ser el anhelo de todo creyente, ver el modelo de Cristo, y le animo a que esta semana regrese a los evangelios. Lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque allí usted encontrará un modelo perfecto de santidad. Y la Biblia dice que hemos sido llamados a participar de la santidad de Dios. No es posible, amados hermanos, que le demos entrada en nuestra vida al pecado y que no sintamos ni cosquillas por eso. Hace un tiempo un joven se me acercó y me decía: pastora, me siento mal. Ajá, le digo, ¿y por qué? Y me decía: mire, cuando yo no tenía a Cristo, tener relaciones con muchachas, dice, era el pan de cada día en la universidad. No había ni que estar enamorado para conseguir a alguien y llevarla a la cama. Para nada, me dice. Hasta las mismas chavalas me decían: yo no quiero una relación romántica con vos, solo acostémonos. ¿Sabe que ese es el mundo real, el mundo de sus hijos, el mundo de la gente donde uno vive? Esa es la vida real. Y me decía él: pero ¿sabe qué? Hoy en día, hace poco le fallé al Señor. Y me dice: me siento pero mal, me siento una lacra, me decía él. Siento que soy la peor persona del mundo. Y me pregunto, me decía él, ¿por qué antes yo podía hacer todas esas cosas y no me daba nada? No sentía nada. Bueno, porque ahora tiene al Espíritu Santo en su vida, que dice la Biblia que nos convence de justicia, de juicio y también de pecado, y está haciendo la obra de santificación en nosotros. Por eso nos sentimos mal. Y recuerdo que le dije a este joven: ¿sabe qué? Me alegra que te sientas mal. Hay tristezas en la vida que son para bien, porque te llevan al arrepentimiento. Eso dice las Escrituras. Sonaría una gran alarma si me estuvieras diciendo eso y no te sintieras mal por haber hecho eso. Ahí sí estaría preocupada. Pero el hecho que te sientas mal por haberlo hecho me dice que estás en el camino de la santificación. Ok, le fallaste en esta vuelta a Dios, pero te vas a levantar en el nombre de Jesús y vas a seguir a Dios y vas a seguir siendo fiel. Esa es la vida de una persona que busca la santificación. Falla, puede fallar, pero permanece en su corazón la tristeza cuando peca. Si uno peca y no siente tristeza por pecar, entonces, amados hermanos, hay que reevaluar nuestra fe y considerar si verdaderamente somos cristianos. Porque el cristiano sí debe sentir dolor en su corazón cuando peca. Y la Biblia dice que el Señor nos ha disciplinado para que podamos participar de su santidad. Las Escrituras dicen: sin esta santidad nadie va a ver al Señor. Y ya por último, somos llamados a participar del Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:8. Le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. ¿Cuántos cristianos hay que se avergüenzan de dar testimonio? Y le dice: de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Y le dice al joven Timoteo: sino que participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Hay una obra evangelística que solo la iglesia de Cristo puede hacer. Y Dios necesita que usted participe de ella. ¿Sabía usted que lamentablemente del 100%, y esto es una estadística en todas las iglesias, del 100% de los congregantes de una iglesia, apenas 20, y las iglesias más exitosas cuentan con un 30% de participación en el ministerio evangelístico? Yo recuerdo cuando era niña en mi iglesia bautista,
Jerusalén. Recuerdo los días en que el pastor decía: hoy vamos a hacer culto de sanidad. Llena la iglesia, vamos a orar por los enfermos. Traiga enfermos, vamos a orar. Y la iglesia estaba llena. Y de repente los sábados decía: sábados de evangelismo. Los espero creo que los evangelismos los hacíamos a las 3 de la tarde los sábados. Solo nos aparecíamos como 5 o 6 jóvenes. Por eso yo amo los ministerios de jóvenes, porque a la hora del evangelismo ellos son los primeros. Con razón dice la Biblia que en ellos está la fuerza. Y nadie más. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Cómo un cristiano que sabe, entiende el concepto de la vida eterna, del cielo, entiende el concepto del infierno, no puede tener en su corazón el anhelo de que su esposo, sus hijos, su familia conozcan el evangelio de Jesucristo? ¿Cómo puede haber padres que le dicen a sus hijos: te portaste mal, no vas a ir a la iglesia? No, quítele cualquier otra cosa, quítele el teléfono, pero no le diga que no venga a la iglesia. Porque usted está cortándole ahí a ese muchacho conexión con Dios. Y mire, cuando usted ve a un joven en Cristo, cuídese de no desanimarlo, de no decirle: sos un loco, estás perdiendo tu juventud, es que se cree el santo. Porque usted sabe lo que le cuesta al joven conectarse con Dios, cuando hay tantas cosas que son más atractivas que venir a una iglesia en la vida de un joven. Y muchas veces estamos ahí sirviendo de piedra de tropiezo para que otros lleguen al evangelio. No, dice las escrituras, participa del evangelio. Somos llamados a participar del evangelio, de la santidad de Dios, de los padecimientos de Cristo. Ahora, para terminar, quiero hacerle la pregunta a usted: ¿en qué está participando? En este momento de su vida, ¿en qué participa? ¿Tiene su propia agenda? ¿O está activo participando del evangelio de Jesucristo, de los padecimientos de Cristo? ¿O está participando en lo que todo el mundo participa? Si hay una fiesta para allá va usted también. Si hay un hípico para allá también para el hípico de allá. Y muchas veces, amados hermanos, ni nos damos cuenta que en medio de todas esas cosas en las que andamos, estamos rindiéndole culto a los demonios. ¿En qué participa? Participemos de Cristo, amén. ¿Cuántos reciben este mensaje en esta mañana? Amén.